Buenas noches, nosotros somos el grupo 224 del curso Psicología Política en el programa de Psicología. En este momento nos encontramos en la fase número 3, modelos y metodologías, con la tutora Diana Marcela Angarita. Los participantes de este grupo somos Dirley Roar Tunduaga, Madileni Bambagüe, Edilson Palomares, Clara María Ordóñez y Karen Juliet Valencia. Buenas noches para todos, mi nombre es Dirley Roar Tunduaga. Este video está en torno a una pequeña contextualización, realizar un análisis respecto a la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta, queremos pasar a explicar un poco o a dar una pequeña introducción sobre el conflicto armado en Colombia. Para iniciar, queremos señalar que en los últimos 30 años Colombia ha sido un país muy marcado por el conflicto armado. En sus inicios ha sido un problema de desigualdad de repartición de tierra, la falta de espacios para participación política y entre otros pequeños malos entendidos que se fueron acoplando en la situación política del país, lo que causó una ola de violencia, una lucha por los derechos que se convirtió realmente en un conflicto armado donde diferentes grupos se dieron a la tarea de volver un país totalmente violento. Fue una época que actualmente se están dando diálogos de paz, sin embargo, existen diferentes grupos que aún están marcando mucho a la sociedad. ¿Qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Okay. Desde mi perspectiva, uno de los comportamientos sociopolíticos desencadenados por el conflicto armado en Colombia socialmente es el miedo. Por medio de la violencia se ha generado una sociedad que solo busca el bienestar propio y no el bienestar común. Se ha visto en protestas que en las protestas sociales los derechos se exigen por medio de la agresión, del irrespeto y la violencia. Además de eso, se ha fomentado un gran odio hacia los partidos políticos tradicionales. Eso lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en estas elecciones, que realmente se ha sentido una ola de odio y de estar en contra de los partidos políticos tradicionales. Eso ha sido un desencadenante de todo lo que ha pasado en el país alrededor de los últimos 60 años, como se los mencionaba anteriormente. Podemos observar que las acciones sociopolíticas se pueden definir como un fenómeno que presenta en la realidad nuestro país, lo cual ha marcado la población donde la violencia involucra ya sea actores armados al margen de la ley, como guerrillas, paramilitares, entre otros. En un conflicto cotidiano, hasta el momento no se ha encontrado ninguna solución posible. Desde el aspecto político, en los últimos años, lo cual se ha venido complicando la crisis del país, donde encontramos algunos factores que pueden estar generando el conflicto armado en Colombia. Les voy a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido, por ejemplo, una etapa de un presidente que quiso tratar de hacer algo frente a estos temas con los grupos subversivos, y este se dio en el mes de octubre del 2012. Se hicieron las negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en la ciudad de La Habana, Cuba, para buscar salidas que permitan la finalización definitiva del conflicto armado interno que ha marcado la historia de Colombia. Es el único presidente que ha tratado de tener en cuenta la población civil en cuanto a estos conflictos, y pues ha marcado una historia en Colombia, pero pues esos trabajos que se hizo desde ese presidente no hubieron ninguna circunstancias positivas para que pues, hubiera realmente un acuerdo de paz. Buenas noches, mi nombre es Madileni. Yo iba a enfatizar en los últimos 3 gobiernos, y podemos dar inicio con el gobierno de Andrés Pastrana Arango en el año 1998-2002, que fue quien inició, digamos, como unas negociaciones que no fueron, pues, fructíferas, pero se intentó, ¿sí? El otro sería también el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se dio a partir del año 2002-2010.
pero que aunque se inició, digamos, como unas conversaciones con los paramilitares, pero que no tampoco tuvo un buen fin, ni se alcanzó nada. Y por último, el que manifestaba el compañero Edison en relación con el presidente Juan Manuel Santos, quien pues tuvo un poco más de, digamos, de o sea, asertivo, ¿sí? O sea, que sí se dio una negociación, pero que tampoco como tal se dio que mitigara este conflicto, sino que pues se dio un inicio, pero no tuvo tampoco un final. Bueno, en cuanto a la pregunta que estamos analizando, mi aporte es resaltar un poco la parte que siempre ha como tenido a los campesinos como con ese temor de que se vuelva a activar la guerra en ciertas zonas del país, que son las más olvidadas y como las que siempre tienen más influencia, y son las vacunas que los grupos armados siempre le piden a los ganaderos, a los comerciantes, a todos aquellos que tienen algún negocio, tienen como subsistir, ellos pues con amenazas, eh, amedrentándolos, pues van y piden su dinero correspondiente, que es como por cuidarlos, pero que es la llamada vacuna. Además de eso, pues también está el desplazamiento forzado que ha crecido en los últimos años debido a que otra vez los grupos armados han vuelto a coger como esa fuerza que en algún momento tuvieron. Entonces los campesinos han sido los más afectados. Por ejemplo, podemos hablar de lo que pasó con el Clan del Golfo últimamente, que los países, las ciudades cercanas fueron las más afectadas, los pobladores que no tenían acceso a comida, que no podían abrir los supermercados porque los podían matar. Entonces toda esta violencia se vuelve a despertar en un momento donde los más afectados siempre van a ser la comunidad, los comerciantes, los pequeños ganaderos, los agricultores, todos aquellos que dependen de un sustento diario. Me gustaría también agregar algo que llegó en este momento con relación a lo que estaba diciendo mi compañera Clara, y es sobre los cultivos ilícitos. Siento que ese ha sido un comportamiento sociopolítico muy fuerte que de alguna manera ha desencadenado fuertemente el conflicto armado en Colombia, considerándose como prácticamente parte fundamental de lo que ha sido el desarrollo sociopolítico de Colombia. Entonces, llegamos como a ese punto en donde nos cuestionamos qué es lo que está pasando, porque eso aún no se ha erradicado. En estos momentos, con la situación del paro armado, lastimosamente es una situación que aunque querramos que se elimine totalmente, no va a ser así. Y aquí quiero dar un comentario bastante subjetivo de lo que pienso con relación a esto, y es que como los cultivos ilícitos o la coca, hablemoslo de esa manera, es parte del proceso casi económico del país, pues a los gobiernos tampoco les importa o les es relevante que esto se termine. Muchas gracias por todo lo que apuntaron ahorita, muy importante resaltar lo que decía la compañera Karen de lo que se llama la naturalización social de lo que ha desencadenado el conflicto armado en Colombia. Y es que el comportamiento sociopolítico se ha tomado desde diferentes perspectivas, según la posición que se ha ocupado en el conflicto. En primer lugar, encontramos a aquellas personas que se han postulado por años en el poder sin lograr cambios significativos. A esto nos podemos referir nuevamente a lo que mencionaba la compañera Karen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué gobierno tras gobierno no ha erradicado completamente lo que ha traído el conflicto armado, que no solamente ha sido violencia, sino en este caso otro tipo de cosas como lo es el narcotráfico, por las combatientes que aún siguen provocando daños irreparables, porque de alguna u otra manera esto es sustentable para ellos. La cual ya habíamos hablado de ella al principio, y es el miedo ha sido tomado como un elemento para persuadir a la población. Las armas, las amenazas y los asesinatos han causado que el comportamiento político sea inestable e impredecible. La población actúa muchas veces para reclamar sus derechos y tratar de cambiar su realidad. Sin embargo, eso ha sido interrumpido.
Las protestas sociales hoy en día son un sinónimo de violencia y caos, por lo que se puede decir que esa trayectoria de 60 años de conflicto armado se ha trasladado a la sociedad en el día de hoy. Básicamente, esta conclusión fue el inicio de nuestro conversatorio. Estamos en un proceso bien interesante en nuestro país y seguimos construyendo y seguimos trabajando en pro de un cambio. Muchas gracias, compañeros. Gracias. A usted. De nada, Gracias. compañera.